Hoy te vamos a contar de 4 secretos de los eventos que nadie te cuenta. Quédate atento, que ya empezamos. Ale, ¿lo contamos? Sí, lo contamos. ¿Estás seguro? Mira que nos prendemos fuego. Pero Pablo, tenemos el compromiso de aportar valor. Y esto no lo cuenta nadie. Bueno, vamos a darle, vamos a contarlo. Bienvenidos a Mate y Eventos, el podcast que aporta valor a todos los que nos encanta y amamos este apasionante mundo de los eventos, siempre. Con un mate de por medio. Genial. No lo sabe la inteligencia artificial, no lo explican los cursos y tampoco te lo dice nadie, hasta que ya es demasiado tarde. Hoy vamos a hablar de esos tips de producción top secret. Top secret. Y uno de los grandes secretos y que a veces es bastante olvidado o no se sabe a ciencia cierta, si todos lo tienen en cuenta, es que todos trabajamos en pos del evento. El evento manda. El evento manda. Y vaya que no te lo comentan, no te lo explican y demás. Y uno dice, che, tarda tiempo en reconocerlo. ¿Pero qué significa el evento manda? El evento manda significa que todo lo que vayamos a hacer tiene que tener como eje rector la pregunta, ¿qué necesita el evento? A partir de ahí vamos a encontrar lo mejor, ya sea una distribución funcional, porque el evento pide tal cosa, una iluminación determinada, porque el evento pide esa iluminación. Entonces, che, ¿qué es lo mejor para el evento? En general o en una situación en particular, el evento siempre manda. Principalmente cuando tenemos que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué voy a hacer acá? ¿Voy a poner las luces de este color, del otro? ¿Voy a poner este mobiliario o aquel? ¿Voy a aceptar que se reproduzcan este tipo de contenidos o no? ¿Cómo puedo saber si algo es lo correcto o no? Bueno, ¿qué es lo mejor para el evento? ¿Qué es lo mejor para el evento? Y hay veces que sucede que cuando estamos en el desarrollo de la idea, haciendo el brainstorming, en la etapa creativa, bueno, el entusiasmo a veces nos hace irnos de lo importante que el evento nos está pidiendo. Y ahí también es un ejemplo, che, pará, ¿qué está pidiendo el evento? ¿Está pidiendo que vayamos por acá o que vayamos por acá? ¿No? Ir guiándonos de esa forma, como dando el ejemplo de lo que puede aportar esa pregunta, ¿qué necesita el evento en la etapa creativa? Si no nos olvidemos que al darle el protagonismo al evento, todo lo que sucede alrededor va a ser un soporte del evento. Sí. No pueden haber dos protagonistas en una misma película. No. Sino que va a estar el evento como el principal y todo lo demás vamos a estar atrás de ese evento para que salga bárbaro. Pienso en principios, ¿no? Que vos acabas de decir, el evento es el protagonista. Y también pensar y ser riguroso. Bueno, si consensuamos que esta idea que estamos mencionando para el evento no aporta valor, hay que descartarla. O sea, no hay que seguir dando vueltas. No, listo, esto no le sirve al evento. Vamos por otro lado. Bueno, pero a veces caemos en, no tenemos otra idea. Ya va a aparecer otra idea, ¿no? O sea, vos me contabas, no sé si me estoy adelantando un punto. Sí, me estoy adelantando, no lo voy a contar porque me acabo de acordar algo que vos me habías contado, porque lo vas a seguramente contar un poquito más adelante, pero siempre en pos de entender de que el coordinador, el organizador del evento, tiene que tener esa pregunta clarísima en la cabeza. ¿Es lo mejor para el evento? Sí, totalmente. No importa quién tenga la razón. No. No importa reconocer que yo me estoy equivocando y decir, bueno, no, Sí. es verdad, yo lo pensé así, pero ahora que lo estoy viendo, Sí. no es lo mejor para el evento. Esto no es funcional, no le agrega valor. No. Suma a que los invitados la pasen mejor o que el mensaje se comunique de la mejor manera. Sí. Vos sabés que hay veces que el evento, por ejemplo, ¿no? Tiene como eje principal, no sé, voy a dar un ejemplo, ¿no? Bueno, sube un expositor a un escenario, ¿no? Y desde el punto de vista del público puede ser durante 8 horas una rutina interminable. Sube uno, baja el otro, sube uno, baja el otro. Y hay veces que nosotros tratamos de poner ciertas cosas artísticas que rompan ese flujo repetitivo. Y muchas veces nos vimos en la necesidad de, che, pará, no pongamos tantas cosas colaterales que puedan hacer esa intersección más creativa. O, por ejemplo, proponemos un show. Bueno, pará, bajemos el tono del show, porque el show no le puede quitar protagonismo a la exposición, ¿no? Como le podemos aportar distintas cosas a un evento, pero, che, volvamos a la pregunta. ¿Esto lo necesita? ¿Vale la pena?
Y sin ser autorreferenciales, pero me parece que esto sería como el anti-ejemplo que nosotros mismos podemos dar fe, que nos pasa cuando trabajamos juntos en muchas de las producciones, preproducción o durante el evento, y es que alguno de nosotros a veces salta con una idea, que nos gusta, que nos parece buena, que no tendríamos ganas de ponerla en práctica, pero siempre el otro, a veces soy yo, a veces sos vos, dice, che, pero esto no es lo mejor para el evento. Lo mejor para el evento es esto, esto y esto. Sí. Y nos tenemos que morder los labios. Sí. No tenemos que aguantar y decir, tenés razón. Y ahí es donde se termina la discusión. Sí. Es lo mejor para el evento. Y es bueno, en ese caso estás dando un ejemplo muy sano de algo, de una terciaridad que genera, bueno, un rector, alguien que dice, entre comillas, ¿no? Así deben ser las cosas, y también evita roces, ¿no? Hacer esa pregunta. Porque bueno, sí, tu idea fue brillante, pero no aporta acá. No aporta. No sirve para este evento. Todo bien, está buenísima, la podemos usar en otra oportunidad. Pero acá, no. Pero acá no aporta, tal cual. Y qué sano que es para que el evento brille, ¿no? Qué sano, ¿no? Y no siempre imponer las cosas porque a mí me parece, porque a mí me gusta, sino hacer entender al equipo, che, esto no es lo mejor para el evento, necesitamos esto, o el evento necesita esto, o se te ocurre algo que pueda aportar mucho más para que el evento salga mejor, se comunique, se entienda, se viva mejor. Sí, es un excelente ordenador. Inclusive también lo pienso en la conversación quizás con un cliente, ¿no? Bueno, ayudarlo a pensar qué es lo que está pidiendo el evento. Y te dice, tenés razón, el evento me pide esto, ¿no? Necesita tal o cual cosa. Fundamental. Esa premisa que no se enseña en ningún lado, el evento manda, está buenísima. Y otra cosa, que esto quizás se va a armar debate por lo que vamos a decir a continuación, pero es top secret y solamente los que están hace mucho tiempo en los eventos o hace un tiempo lo saben. Y es que el cliente no siempre tiene la razón. Exacto. Puede equivocarse el cliente. Sí. No estoy diciendo algo muy fuerte. Clientes, no escuchen esta parte. No, pasen, salten a otro episodio. Sí. Pero ¿por qué? Y Ale, ¿qué desafío que es cuando tenés un cliente con una idea muy firme en su imaginario o un requerimiento, pero que no está ayudando, como decíamos antes, al evento? O al contrario, quizás hasta le juega en contra del evento, ¿no? Y ahí hay que ser muy, pero muy profesionales, tener una buena comunicación, imponer el respeto en la comunicación y, ayudarlo al cliente que vea que lo importante es el evento y cómo podemos hacer. De nada sirve, porque, interiormente podemos saber que quizás el cliente se está equivocando, pero bueno, es nuestro cliente, es el que nos está pidiendo el criterio. Y nosotros tenemos que tener la suficiente cintura para poder aportar ese criterio. Yo a veces digo que, esto entre nosotros, ¿no? El cliente... No se lo cuenten a nadie, es entre nosotros. Es entre nosotros. El cliente, ¿cuándo también deja de tener razón? Cuando pierde su función de cliente. Hay veces que establece, un comportamiento que está fuera de su área de cliente. Sin caer en ejemplos de que te falta respeto, cosas por el estilo, ¿no? Porque es lógico que un cliente quiera aportar y en un evento también tiene la oportunidad de, si tiene un área creativa interna, de aportar. Pero es verdad, muchas veces no tiene la razón y no por ser quien nos contrata o quien paga tenemos que decirle a todo que sí, siempre. Tal cual. Es muy importante, creo que también, si existe la posibilidad de plantear cómo se va a dar ese rol y qué necesita el evento desde su parte. Por ejemplo, ¿qué necesita el evento del cliente? Bueno, que a la hora de evaluar las opciones tome la decisión rápido. Exacto, y es parte de nuestro liderazgo o de nuestra inteligencia emocional saber cómo llevar esa situación, ¿no? Sí. Cómo explicarle, cómo saber cuándo defender una idea, plantarse y decirle, no, mira, es hasta acá. Totalmente. Vos me estás contratando para que cuide tu evento y lo haga bien. Totalmente. Necesitamos ir por acá. Totalmente. Cuándo ceder, a veces hay que ceder. A veces hay peleas que hay que aprender a perder en pos del macro. Sí. ¿No? Cuándo soltar y cuándo el evento podría haberse afectado o cuánto. Sí. Y es muy profesional también, porque el cliente a veces necesita que vos lo confrontes. No siempre el cliente está esperando que... Vos tenés una historia que me contaste. Sí. Contala. Bueno, un ejemplo claro. En una oportunidad, un cliente empezó a pedir un montón de cosas. Se incorporaba a la gestión para poder coordinar ese evento. Un mega evento, ¿no? Un mega evento, por primera vez se incorporaba a coordinar. Y claro,
empezó a pedir un montón de cosas en tiempos imposibles y sin dar un ejemplo no quiero explayarme en la situación en sí, pero la conversación fue... Se puso intensa la conversación. Se puso intensa, digo, esto que estás proponiendo, boicotea el evento. O sea, estamos hablando, para dar un poco de contexto, de alguien con mucha autoridad, sí, con mucho carácter, muchísima y autoridad, que sabía muy bien lo que quería y cómo transmitirlo. Hay veces que nos encontramos con personas que ejercen un puesto de poder. Pero no te vayas. Contá cómo terminó la historia. No, a ver. Lo hablaste, le dijiste. Le dije, mira, esta situación que vos estás planteando, en los tiempos que vos querés que se hagan, va a boicotear el evento. O sea, le hace mal al evento. El evento no necesita esto de vos. Agradeció muchísimo esa conversación. Por supuesto la tuvimos en un marco de privacidad. Le pude explicar en dónde él estaba boicoteando el evento. Pero bueno, es profesional poner un stop. Che, esto no está bueno. E inclusive discutirlo. Porque tampoco vamos a caer en el supuesto de que nosotros tenemos la razón. Somos los reyes de la colina, no nos equivocamos nunca. También nos equivocamos. Y es esta misma situación se da en otro lado, por ejemplo, donde a veces, por ejemplo, no sería el ejemplo del cliente no tiene la razón, sino sería cómo usar a favor del evento ciertas características que tiene la personalidad del cliente. Siempre hablando del cliente, ¿no? Nos ha tocado tener un cliente que es hiper recontra obsesivo. Pero esto no es algo que es obsesivo con el evento, es obsesivo en sí mismo, ¿no? Él en su vida. Y muchas veces nosotros hemos levantado la apuesta de la obsesión durante la previa y demás con el objetivo de que se relaje. Con el objetivo de que él pueda descansar en que tenía un equipo de trabajo que estaba superando su nivel de obsesión. Y lo sano que fue para el evento. No hizo falta decirle, che, acá está siendo de más obsesivo porque no iba por ahí el camino. Pero buscamos una manera de persuadirlo. Podemos decir que también nuestra función no es solamente de ejecución, sino muchas veces también de guía, exacto, de acompañamiento, de consejo. Exacto. El cliente muchas veces va a buscar nuestro consejo o no lo va a buscar, pero exacto, se lo vamos a tener que dar. Y quizás quedó un poco desordenado lo que planteo, pero nuestra premisa es el cliente no siempre tiene la razón. Este era un ejemplo, el de la obsesión, donde el cliente en ese momento no tenía la razón, pero nosotros no estábamos ahí para confrontar eso, porque el evento no podía soportar una confrontación. Entonces elegimos otro camino donde nosotros sabíamos que no tenía razón para persuadirlo, para guiarlo y para, en definitiva, decir, bueno, vamos por acá, ¿no? Porque esto que estás planteando no está bueno, pero solapadamente, si querés. Advierto que fue solapadamente. ¿Sabes qué estoy acordándome? Un evento que tuvimos una vez en el marco de una exposición, que bueno, cayó un evento, en el momento, un cliente en el momento del montaje, y vos con sabiduría me dijiste, estamos en el momento del montaje, faltan un montón de pasos. El cliente nos está pidiendo cosas que... A ver, aquí, ya me acordé. Yo estaba armando algo, estaba con una situación, resolviéndola, y lo tenía al lado del cliente que me pedía cosas que todavía no habían sucedido. Algo muy habitual en clientes ansiosos. Que vos estás con los chicos armando, poneme el banner. ¿Cuándo termina el banner? Y después del banner, pero estamos terminando el banner. Entonces, esa situación, ¿qué pasaba? Me retrasaba un montón. Yo no podía estar atendiendo al cliente y también dirigiendo el equipo o terminando el armado. Entonces, te hablé por handy muy bajito y dije, Ale, llévate al cliente, háblale vos. Y sí, otro ejemplo donde no tiene la razón. ¿Y sabes con qué se une lo que acabamos de decir? Se une con el punto anterior. El evento manda. En ese momento el evento requería de que vos estés en esa función. No respondiendo, vaya... Y que vos vengas fresco con tu linda sonrisa y le digas, ven cliente, te invito a un café, hablemos de todo. Sí, no, es fundamental que nosotros adoptemos una disposición profesional para acompañar y para guiar, y que entendamos que eso sucede, ¿no? Porque al final del día el cliente tiene el objetivo, pero nosotros el criterio, ¿no? El cliente sabe que lo que quiere lograr con un evento, pero nosotros sabemos cómo lograrlo, cuál es la mejor manera, o por lo menos a eso nos dedicamos, ¿no? Sí. Y pasemos al tercer secreto, top secret. Algunos quizás lo saben, lo suponen, pero quizás la mayoría de la gente no se planteó, no se puso a pensar en este punto. Y es que los egos no son un tema menor. En los eventos tenemos que aprender a lidiar con los egos. Digo, en los eventos tenemos diferentes personas con diferentes tipos de egos, ¿no? El creativo ama su creación. El operador ama y conoce mucho y es orgulloso de lo que sabe y lo que conoce. Sí. Pero no siempre, y siempre esos egos
son de tropiezo para el evento. Sí. Si dijimos, el evento manda, pero el ego, mi ego, cuando me equivoco y me cuesta reconocer que me equivoqué y decir, tenías razón, vamos por ese lado, pero esto vino después de una charla por ahí medio intensa donde yo defendí un punto, vos defendiste otro. El ego es un gran problema. En la vida, ¿no? Pero hablando de los eventos, tenemos que aprender a lidiar con los eventos. Sí, a ver, también lo pienso... Con los egos, perdón, no con los eventos. Lo pienso de esta manera. ¿Cuál es el secreto acá? Che, tomemos en cuenta que los egos importan, ¿no? Que hay veces que vamos a ver una dinámica donde, bueno, cada uno, identificado con algo, egoísta, su punto de vista, querer tener razón, va a querer llevar agua para su molino y eso perjudica al evento, ¿no? Pero también reconozcamos que hay veces que el ego del otro lo necesitamos, ¿no? Imagina un conductor de un evento, ¿no? Un locutor. Sí, un artista de cualquier índole. Un artista. Y tiene nosotros, que tener el ego bien alto porque si no, no puede responder de la misma forma delante de la gente. Y porque el evento necesita que esté con entusiasmo, que esté con ganas. Entonces, bueno, hay todo algo alrededor de... Se la tiene que creer mil y es necesario. Es necesario, totalmente, es necesario. O por ejemplo, un evento social, ¿no? ¿Cómo cuidar esos nervios? Se me viene a la cabeza el ego de la novia en el momento de sus inseguridades, de tener que salir, que el maquillaje, que el vestido, o todo lo que ofrece alrededor. Y puede pasar en cualquier tipo de evento social, pero bueno, la característica que tiene el casamiento expone mucho esa situación de vulnerabilidad. Y ahí, ¿cuál es el secreto? Che, vas a tener que lidiar con eso. Por eso, hay que entender que negar que hay egos en la gente es inútil. Es inútil. Hay que aprender a gestionarlos. Exacto. Hay que aprender a trabajar con ellos. Hay que ser consciente de esos egos, ¿no? Digo, yo me acuerdo de una situación puntual que de hace muchos años, que cuando yo trabajaba en una empresa de técnica, que había un sonista que era muy bueno, ¿eh? Era buenísimo sonista, es excelente. Pero le pedían que ponga un sonido cuadrafónico, así se lo pedían, y eran en un mismo salón 4 parlantes apuntando hacia un mismo lugar, o sea, en 4 esquinas. El vendedor había vendido un sonido cuadrafónico. El cliente dijo, oh, sonido cuadrafónico. El sonidista decía, esto no es cuadrafónico, yo no lo voy a hacer. Ahora, hay que lidiar con esa situación. A veces hay que, como decíamos antes, el cliente no siempre tiene razón, pero hay veces donde no vale la pena ponerte a explicarle a un cliente que nunca le va a interesar si el sonido, los 4 parlantes apuntan para un lado o para el otro. Le va a interesar que se escuche bien. Y hacerle entender eso a veces a un técnico que es muy orgulloso porque estudió un montón, porque sabe que eso funcionalmente no es lo mejor, no es el mejor aprovechamiento del equipo. Es un tema con el cual hay que saber lidiar y gestionar. Sí, totalmente. Me hiciste acordar a un técnico que siempre decía que no. Me decía, che, Diego tal cosa. Bueno, pobre. Si está escuchando el podcast. Martín. O Pepe. Bueno, hay muchos Diegos. Diego, no. Diego tal cosa. No. Y llegó un momento que era tan gracioso que antes de que me diga no, le decía yo, no. Después, por supuesto, aflojaba, pero era su primera respuesta natural a evitar hacer eso, ¿no? También sabes que estoy pensando con... Perdón, a veces una buena herramienta es valorar ese ego y alimentarlo un poquito, porque hay un porqué de ese ego. Digo, este sonista, este iluminador, este artista... Tiene su ego formado muchas veces en un montón de esfuerzo, de obras de capacitación, y que uno venga a decirle no hagas las cosas como vos sabés que está bien, le molesta y es entendible. Entonces a veces hay que ponerse en ese plan, che, yo entiendo, vos sabés un montón, acompáñame en esto, ahora la verdad me encantaría hacerlo como vos decís, pero no se puede, ¿me ayudás? Y también va a necesitar de la humildad de quienes están en esa situación. Si vos no podés lidiar con ese ego, bueno, correrte, que seguramente alguien de tu equipo lo va a poder hacer, ¿no? O sea, el evento manda. Bueno, ¿qué necesita el evento? Bueno, hay que lidiar con esto. Bueno, ¿cómo hacemos para lidiar? ¿Puede el tuyo, tu ego, acompañar esa situación? Y quizás nos veamos en una situación donde, che, hagamos una estrategia, ¿no? A veces nosotros solemos decir en un equipo de corrupción, en medio de la producción, che, hacé de stopper de esta persona. No te despegues, andá al lado todo el tiempo. Acompañá, exacto. Prestémosle atención especial porque hay una persona que necesita esa atención especial. Exacto. Y vos ahí sabés que es demandante esa persona, pero vos estás brindando un servicio y tenés que tener la inteligencia suficiente como para que esa persona, que inclusive hasta en este caso toma decisiones dentro del evento, puede estar contenido su ego en esa situación, ¿no? Ahora, el ego bien usado también impulsa, ¿no? Y motiva al otro a dar lo mejor. Por eso también es muy importante no subestimar esta cuestión del ego. Sí, está clarísimo.
Entonces podemos decir que el secreto está en que poner el ego al servicio del evento, del resultado, Sí. nunca por encima de él. Tal cual, tal cual. Me hiciste pensar en... A ver, vos decís, hablamos del ego al servicio del resultado, no poner por encima el resultado, hablamos de la importancia de que el evento manda, pero hay algo que nunca se dice, Pablo, que es, a ver, existe el error en los eventos. El error es una constante y nosotros tenemos que lidiar con ese error. De hecho, esencialmente nosotros lo que hacemos como productores es, con el error, lo trabajamos para disminuirlo. Claro, porque en el imaginario está que todos queremos el evento ideal, que nada falla, Sí, que todo sale bien. que todo- Pero todo puede fallar. Totalmente. Vas a planificar, vas a armar el mejor timing que puedas haber armado para el evento. Vas a tener todo el equipo, vas a tener todo. Pero el evento, siempre digo, el evento es un organismo vivo. En algún momento va a fallar algo que no tomaste en cuenta. Así que entendamos que el error es una constante, que trabajamos para disminuirlo, ¿no? Como algo que tampoco se dice, pero ¿qué? Tiene que ser perfecto. Y también esto baja, ¿viste? La presión. A veces también quizás es necesario compartir con el cliente. Bueno, veamos el punto flojo del evento. Pero ¿cómo tiene un punto flojo? Sí, el evento, buscalo que... ¿Cuál es el eslabón más débil? ¿Cuál ¿no? es el eslabón más débil? ¿No? Uno sabe, en este momento va a haber un cuello de botella, puede pasar esto y esto y esto. Si el clima cambia, ¿qué hacemos? Ni hablar. Tenemos el personal, no contamos con recursos para tal Totalmente. o cual cosa. Por tanto, no se puede negar el error. Tenemos que contar con el error y trabajar para disminuirlo. Y no hay que tenerle miedo, ¿no? Hay que afrontar. No tener, exacto, aceptar Totalmente. que puede pasar. Y no estamos con esto siendo condescendientes de, bueno, si falla, No, falla. no. Lejos Que- de eso estamos. Que eso sería desidia. O desidia. No, Lejos no. de eso estamos, sino al contrario. Pero aceptar que las cosas pueden fallar te pone en un modo mental mucho más previsor y resolutivo. Y advirtamos algo. Primero, trabajamos con seres humanos, con un montón de recursos Que son imperfectos, Totalmente. Y además trabajamos con máquinas. que fallan. Y Que que encima fallan, sí. son máquinas que hace un día no estaban Sí. en ese lugar, o 2 días no estaban en otra situación, cables que se vienen usando, cosas. Hay una infinidad Técnica. de cadena de cosas vinculadas, como decís vos, esto vino de este evento, vino del otro, vos viniste de tal lado. Hay un montón de posibilidades de error que pueden existir y van a existir, son parte del evento. Bueno, creo que hoy tocamos varios puntos top secret. Sí. Esperemos que sean de valor para ustedes. Si les sirve, Pero antes que nada, antes de cerrar, por favor suscríbanse, den like, compartan esto. Así podemos seguir haciendo mucho más contenido de valor. Esperemos que te haya servido. Y bueno, nos veremos el miércoles que viene con un nuevo episodio de Mate y Eventos. Chau, hasta la próxima. Adiós.